Llegó marzo, mes en que se declaran los impuestos aquí en Canadá y seguramente allá en tu país. Y esto que tengo en mis manos se llama la forma T4 y es un documento que resume todo lo que te quitaron de impuestos el año anterior. Si a ti te da rabia ver algo así, ¿cómo te sentirías al saber que hay alguien ganando 10 veces más que tú y pagando menos impuestos? ¿Por qué los ricos pagan menos impuestos? Es el tema que vamos a tocar hoy en Ajuste de Cuentas. Y el episodio de hoy se llama ¿Por qué los ricos no pagan impuestos? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Muchas gracias por suscribirte. ¿Aún no lo has hecho? Dale ahora, ¿qué esperas? En el episodio de hoy vamos a tocar el tema y revelar los secretos del por qué los ricos pagan menos impuestos. Antes que nada, deberías saber que los organismos fiscales en los distintos países clasifican los tipos de ingresos y no todos los ingresos son iguales, porque no se trata de cuánto ganas, sino cómo lo ganas. Y entre ellos tenemos tres tipos de ingresos principales. Número 1 es el ingreso personal. Ese es tu salario como trabajador. Tú trabajas para alguien, para una compañía, esa compañía te paga un salario. Número 2, hablemos de ingresos corporativos. Es el ingreso que percibe una compañía o una persona jurídica al prestar servicios o vender productos. Y número 3, hablemos de ganancias capitales. Es el ingreso percibido al liquidar activos. Por ejemplo, tú compraste un conjunto de acciones a un valor y luego esperaste que esas acciones subieran en valor y las vendes más caro y la ganancia percibida se llama ganancia capital. Adivina cuál de estos tres tipos de ingresos es más castigado por prácticamente todos los gobiernos en el mundo. El ingreso personal. Tu salario como trabajador es el tipo de ingreso más castigado por todos los entes fiscales en los países. Así que cuando los políticos prometen ahorcar a los ricos y subirle los impuestos, en realidad no están hablando de los ricos, están hablando de las personas asalariadas con un nivel de ingreso o nivel de salario alto. Habiendo entendido los tres tipos de ingresos, vamos con la primera estrategia que hacen los ricos para pagar menos impuestos. Como el salario es el tipo de ingreso más castigado, los ricos prefieren no tener salario o minimizar el ingreso como salario lo más que puedan. ¿Para qué? Para que entonces se le calculen los impuestos al mínimo. Te doy un ejemplo. Persona A tiene un sueldo de $80,000 al año y tiene $20,000 en el banco. Persona B tiene un sueldo de $10,000 al año y tiene una riqueza en activos de $1,000,000. En papel, la persona A es más rica que la persona B y por lo tanto, el ente fiscal de ese país le va a cobrar más impuestos al trabajador, persona A, que a la persona B que pudiera tener una corporación o pudiera tener un conjunto de activos que en realidad valen muchísimo más y su riqueza es más grande que la persona A. Y aquí viene una lección muy importante para ti. Cuando te diga esto, probablemente te va a hacer estallar la cabeza. Ser rico no es lo mismo que tener altos ingresos. Lo repito, ser rico no es lo mismo que tener altos ingresos. Los ricos, en vez de preferir un salario, prefieren otro tipo de compensación. Pudiéramos hablar de acciones, por ejemplo, que cuando las reciben, mientras no las liquiden, pues en papel ellos no han recibido ningún sueldo. Entonces, si los ricos prefieren no recibir salario o minimizarlo lo más que puedan, ¿cómo se costean sus gastos? Y ahí hablamos de la segunda estrategia, las corporaciones. Prácticamente todos los ricos tienen una corporación. ¿Qué es una corporación? Pues es un ente jurídico registrado que funciona con otras reglas que no son de una persona natural. Generalmente
las ganancias percibidas por una corporación pagan menos impuestos que una persona natural que se mata trabajando por su salario. Ahora vamos con el nivel pro, el nivel de los súper ricos. Ya cuando han entendido el juego y ya han registrado su corporación, el paso final cuando tienen demasiado dinero es mover la corporación a un paraíso fiscal. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un territorio, un país donde ofrecen incentivos muy fuertes a la inversión privada y por solo registrar su corporación en ese territorio le ofrecen impuestos corporativos tan bajos que pues no hay que pensarlo mucho. Te doy el ejemplo de Islas Caimán, es un paraíso fiscal de los más famosos. En las Islas Caimán, los entes corporativos no pagan impuesto, cero. Tampoco se paga impuesto a la renta personal, cero. Y tampoco se pagan impuestos a las ganancias capitales, cero. En las Islas Caimán no se cobra impuesto a ninguno de los 3 tipos de ingresos que describí anteriormente. Si ya sabemos qué hacen los ricos para tratar de pagar lo menos posible en impuestos, ¿qué podemos hacer tú y yo, simples mortales? No te voy a recomendar que abras una corporación en las Islas Caimán, no. Pero sí te voy a dar las siguientes recomendaciones. Número 1, tienes que saber los niveles de ingresos a los cuales se le aplican los impuestos de forma progresiva, porque los impuestos no son calculados con una sola fórmula o un solo factor, sino son progresivos. Si tú piensas que te vas a hacer rico trabajando más porque vas a ganar más dinero, pues te doy la mala noticia que te van a quitar más de impuestos. Pero los impuestos se van a aplicar en niveles. Aquí en Canadá se llaman tax brackets. Son niveles de ingreso y si te pasas de un nivel al segundo nivel o al próximo nivel, la porción de ingreso que queda dentro de ese nivel se le aplican a los impuestos más altos que el nivel anterior. Así que si tú andas ciego pidiendo aumentos, que págame más, que jefe deme un aumento, resulta que andas ciego y no sabes que por ese aumento que estás pidiendo te cruzas al siguiente nivel de ingresos, pues prácticamente el aumento que estás pidiendo con tanta insistencia se te va en impuestos porque lo van a cobrar a una tasa superior. Número 2, utiliza instrumentos financieros. Aquí en Canadá, por ejemplo, tenemos el fondo de retiro, RRSP, que es distinto al fondo de pensión público de Canadá, la Canadian Pension Plan. Ese fondo de retiro es prácticamente voluntario, pero que te sirve que cada vez que tú le depositas a ese fondo, que obviamente lo vas a utilizar cuando tengas más de 65 años, el gobierno te descuenta de tus ingresos. Te doy un ejemplo. Si durante el año tú ganaste $80,000, pero le depositaste a tu fondo de retiro 20,000, para el gobierno tú no ganaste 80,000, tú ganaste 60,000 y te van a calcular los impuestos con respecto a 60,000. Esto no quiere decir que más adelante, cuando efectivamente te retires y empieces a sacar la plata, no te van a cobrar impuestos, pero eso es otro tema de conversación. Hay estrategias para minimizar los impuestos una vez que tú empieces a cobrar tu fondo de retiro. Y número 3, hay un arma poderosísima aquí en Canadá y en algunos otros países como el Reino Unido. Aquí se llama la Tax Free Savings Account, que es un tipo de cuenta donde tú vas a depositar dinero y puedes utilizarlo para comprar activos, para invertir en la bolsa, para comprar acciones o armar tu portafolio. Y las ganancias capitales percibidas por la venta de esas acciones o por ese portafolio no pagan impuestos. Tiene sus limitaciones, pero te recomiendo, si estás en Canadá, ábrela ya, porque de esa manera no vas a pagar impuestos sobre ganancias capitales, producto de tu inversión, así como hablamos en el episodio anterior. Pero si no sabes absolutamente nada de la Tax Free Savings Account y quieres que yo te lo explique en un próximo episodio, suscríbete, activa el botón de la campanita y nos vemos en el próximo video, amigos. Muchas gracias, chao.